Somos estudiantes de la Universidad CESMAC de la Facultad Ciencias Sociales y Humanas del octavo semestre del programa de Derecho. Nuestra ponencia trata de la etnoeducación del pueblo inga del resguardo de Yunguillo, la cual será presentada por mi compañera Diana Estefanía Ruiz Salcedo y mi persona Lady Darlene Sinsuastia Praes. Para introducirnos en el tema de la etnoeducación es importante resaltar un aporte de la Corte Constitucional, quien en sentencia T-300 del 2018 resaltó que la etnoeducación es un derecho fundamental que posee un enfoque diferencial. Con ello se da el reconocimiento y el respeto de la diversidad e identidad étnica y cultural de cada comunidad, donde se reconoce como tal su cultura, idioma, tradiciones y conocimientos. Para las comunidades indígenas, como bien se sabe, poseen también derechos de carácter fundamental, como la garantía y que merecen su garantía efectiva, como la libertad, igualdad, dignidad humana. Pero es importante resaltar dentro de ellos uno de gran importancia, como es la diversidad de identidad cultural, el cual posee este enfoque también fundamental, que permite como tal que se dé la preservación de la riqueza étnica y cultural de cada comunidad. Es por ello que la etnoeducación se consagra como de gran importancia dentro de cada comunidad, porque permite el reconocimiento de sus raíces y asimismo crear su propia enseñanza a futuras generaciones, a través de sus costumbres y tradiciones. Esta es la mejor forma de dar a conocer a las futuras generaciones ese ser indígena basado en el reconocimiento de sus antepasados, de su entorno, de su cosmovisión. Es por ello que en la Constitución Política de 1991, en su artículo 7, reconoció como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país. Es por ello que los pueblos logran como tal esa autonomía que les permite como tal proponer modelos de educación. Cabe resaltar que la Ley 115 de 1994 señala las normas generales de la educación. Entre ellas es importante mencionar que cumple una función social que debe estar acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la identidad cultural como un derecho fundamental y colectivo de estas comunidades. He allí el papel importante también que cumple el Estado dentro de porque es quien debe garantizar estos derechos y este respeto hacia los mismos. También, y por último, se mencionan también otras sentencias o pronunciamientos que se han dado, como la sentencia T-704 del 2006, la T-514 del 2009 y la T-514 del 2012, donde se da ese reconocimiento y la debida protección a la diversidad étnica y cultural. Además, la OIT también se ha pronunciado en el convenio 169 de 1989. La etnoeducación es una herramienta importante de analizar y estudiar por cuanto a través de estas las comunidades indígenas se pueden dar a conocer su cultura a las futuras generaciones. De esta manera se retoman sus raíces, sus costumbres y acontecimientos autóctonos para que así se prevén con el tiempo. La Ley General de la Educación menciona que la etnoeducación es aquella que se ofrece a comunidades indígenas que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos, ligados al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural. Por lo anterior, es importante realizar un estudio de todos estos conocimientos ancestrales para que sean transmitidos dentro de las comunidades de una manera correcta, con la forma de preservar la cultura ancestral. Ya adentrándonos dentro del contenido de la ponencia, el pueblo inga ha construido un modelo etnoeducativo denominado Así caminamos con nuestros saberes, donde se toman en cuenta puntos importantes como es la cosmovisión, el territorio, el lenguaje, todo lo referente a la medicina y a la espiritualidad ancestral y por supuesto la organización social. Para el pueblo inga del resguardo de Yunguillo es importante la educación, la cual se ha recibido a través de la familia de generación en generación, que por lo general se da de padres a hijos, enseñando cosas básicas tales como las artesanías manuales. La educación occidental ha tenido una influencia importante dentro del resguardo por cuanto han buscado la construcción y el funcionamiento de una escuela. Todo este proceso inició en el año de 1984, donde se organizó un comité dirigido por el director de Educación Nacional,
donde se buscaba la construcción de una escuela y de un docente para que dirigiera la misma. Más tarde, la Secretaría de Educación aprobó como tal este proyecto y la construcción de este instituto y del primer docente. Es por ello que el pueblo inga del resguardo de Yunguillo se propuso como solución como tal buscar esta capacitación y este acompañamiento con todo lo referente y buscando claramente que se respeten sus derechos y valores y apoyar esta educación de los menores para que a futuro puedan acceder a una educación de calidad. Para diagnosticar toda esta situación y este apoyo se ha dado con el acompañamiento de entidades como el ICBF y Secretarías de Educación. Por otra parte, todo lo referente a la educación tradicional se ha visto debilitada dentro del resguardo y se ha buscado con ello estrategias para fortalecer esta educación y estos conocimientos dentro de la misma, a través de proyectos de educación comunitaria. Por otra parte, su cosmovisión y todo lo referente a la etnoeducación tienen un punto importante para resaltar, donde ellos mencionan como tal que es importante dentro de la vida aprovechar esos dones que se han dado o se han otorgado. Entre ellos está la inteligencia y la sabiduría, los cuales se dan y se aprovechan a través de la etnoeducación. Es importante dentro de esta comunidad este conocimiento para dar a conocer como tal y que prevalezcan estos valores ancestrales dentro de este resguardo. Con esto se busca dos cosas, la que ya mencionamos en primera medida, que es que prevalezcan con el tiempo dentro de la comunidad y no se pierdan estos valores, y la otra es que se fortalezca como tal la interculturalidad entre los otros grupos indígenas. La etnoeducación, en el caso del resguardo de Yunguillo, empieza desde una parte importante de la comunidad como es su hogar, por cuanto las familias les enseñan desde muy pequeños a sus hijos la lengua materna, que esta es como la principal enseñanza y la primera que se podría resaltar. Sin embargo, deben afrontar un reto importante, que es al momento de que cada joven o cada niño afronte como tal esta relación con el exterior, por cuanto bien se sabe, en el exterior se maneja como idioma la lengua castellana y se pierde y se puede perder. Es por ello que cabe señalar que a pesar de que se han hecho bastantes esfuerzos porque los jóvenes y niños reciban una buena educación dentro del resguardo, ha sido muy difícil dentro de los mismos acceder a una educación técnica o superior. Es por ello que por lo general estos jóvenes y niños buscan salir a otros lugares, corriendo ese riesgo de que se pierdan estos valores y, hablando puntualmente también, se pierda como tal esta lengua nativa. Es importante mencionar que la etnoeducación como tal busca enseñar desde la diversidad. Con ello se quiere decir que no solamente se busca enseñar puntos básicos y generales que la sociedad normalmente se mira en las escuelas, sino que ellos enseñan también a través del trabajo y las funciones dentro de su familia, dentro de su comunidad, el respeto a la naturaleza, a los animales, la función de los mismos dentro del ecosistema. Asimismo, comprender los cultivos y los factores que influyen, ya sea en el mes de cosecha, la luna, el sol, y todo lo referente a esos puntos importantes y valores ancestrales que prevalecen con el tiempo. Es por ello que cabe resaltar el esfuerzo que se hace dentro del resguardo a través de la etnoeducación para que prevalezcan estos valores a través del tiempo. Cuanto a las problemáticas que se presentan en el resguardo de Yunguillo con respecto a la etnoeducación, tenemos al alfabetismo como una de las grandes problemáticas que posee esta comunidad al no saber leer, firmar o escribir en castellano. La imposición de una educación escolarizada con estándares nacionales ha traído que la mayoría de jóvenes de este resguardo tengan que salir a buscar empleo para así poder continuar con sus estudios superiores, afectando de esta manera a sus familias y a la misma comunidad, puesto que estos llegan a una nueva cultura y aprenden vicios, generando desórdenes al interior del resguardo. Otra problemática es la falta de capacitación de los docentes en la enseñanza de algunas áreas, produciendo una baja calidad en la educación y el debilitamiento en la educación propia.
Se evidencia también que existe una gran deficiencia en la estructura preescolar, escolar y falta de control con respecto al consumo de sustancias psicoactivas en las instalaciones educativas, ya que la falta de oportunidades y el no tener claro un objetivo de salida a la construcción de un futuro mejor, los jóvenes han optado por dejarse llevar del deseo de probar nuevas experiencias y el olvido por parte de las entidades del gobierno frente a la educación y mantenimiento de las aulas y de la academia como tal. En cuanto a la falta de estudios, diseños arquitectónicos adecuados a la cultura inga y a la deficiencia de toda la diversidad tecnológica, el Estado debe disponer de todo su tiempo, dedicación, atención a esta gran incertidumbre que posee el resguardo Yunguillo, ya que no posee ningún proyecto o ayuda económica que logre cubrir con todos los gastos que generan las nuevas tecnologías, actualización de conocimientos por medio de un estudioso de la materia y el cumplimiento consolidado con una verdadera ayuda, para que así tanto los niños, jóvenes y ancianos puedan mantener su cultura y a la vez gozar nuevas etapas de su vida, pero que éstas sean buenas en todos los sentidos, sin que haya necesidad de olvidarse de sus raíces y más aún su lengua natal. Otra dificultad o problema importante respecto a la etnoeducación que se da en el pueblo ingla del resguardo Yunguillo es de acuerdo a la etnoeducación tradicional que se ha impartido durante mucho tiempo y con la cual se han formado muchas generaciones las personas del cabildo de una forma íntegra y como era de esperarse, al pasar el tiempo se ha ido debilitando y esto en parte se debe a que los jóvenes y en general las personas que viven en el resguardo tienen una mayor relación con otras culturas, ya sea por razones de trabajo o educativas, motivos por los cuales deben salir a otros lugares y tener una mayor relación con personas de otras zonas. Asimismo, dentro de la población se imparten nuevas cátedras y aunque se intente mantener la esencia de la etnoeducación, resulta complicado por cuanto los intereses de los jóvenes y niños y en la actualidad a nivel educativo son diferentes a los de sus padres o abuelos. Dentro de los elementos importantes que se han tratado de conservar a través de la educación y dentro del resguardo es la lengua nativa, así como lo menciona el diario El Tiempo en 2009 en su reportaje, el cual se realizó dentro de la cultura, donde se señala que por parte de la comunidad deben preservar su lengua y que de las peores cosas que les puede traer el mestizaje es hacer que pierdan su lengua nativa y adquieran el español. Es por ello que comunidades como esta consideran que tienen el trabajo y el deber de protegerla, así como ellos mencionan que no les gustaría que les pase lo mismo que a otras culturas que han reemplazado su lengua, como por ejemplo los Yanacona, como lo menciona el gobernador, donde esta comunidad caucana reemplazó gradualmente el quechua por el español. A pesar de todo lo anterior, la comunidad siente el compromiso con los jóvenes y niños en brindarles una nueva educación. Es por ello que las autoridades gestionan de forma constante y de forma articular con otras entidades y el gobierno en general para que los egresados continúen sus estudios superiores y además lo más importante es que realicen una mayor capacitación en una educación propia y así propendan mantener todas sus costumbres y cosmovisión a través de las generaciones. Como conclusiones, tenemos que la etnoeducación garantiza que los procesos educativos fortalezcan la cultura e integración de diferentes grupos que constituyen la nación, teniendo en cuenta aspectos que lo identifican y personalizan. También encontramos que la etnoeducación se apoya en la preservación de costumbres y tradiciones de las etnias ligadas al medio ambiente con los procesos productivos, sociales y culturales de las comunidades indígenas. Por otra parte, a través del tiempo se ha podido identificar que la etnoeducación se ha visto infravalorada por la sociedad,
pues ha perdido su importancia frente a sus mismas comunidades y los jóvenes que la complementan, ya que al verse en una difícil calidad de vida, se ha visto en la tarea de salir de su resguardo y buscar en la civilización una oportunidad diferente para su futuro. Gracias.